Hola, hola amigos, bienvenidos. ¿Por qué lo negativo pareciera que de alguna forma está muy evidente para que lo veamos, para que lo observemos o se hace notar más en cualquier circunstancia de nuestra vida? Pareciera como si tenemos una tendencia a conectarnos o a que nuestra conciencia, nuestra mente se vaya rápidamente por el lado negativo de una situación. La agranda, la hace parecer imposible, empezamos a pasarnos rollos, nuestra mente empieza a crear muchas cosas negativas. ¿Por qué nos pasa esto? Bueno, vamos a tratar de explicar un poquito o de dar una respuesta a esta pregunta. Bueno, después de la pequeña pregunta que hice esta como a modo de introducción, quiero ahora comenzar con dar algunas respuestas al tema esta de la fijación que podemos tener nosotros o algún tiempo que pasamos en esto hasta que nos dimos cuenta de esta fijación con lo negativo, con los pensamientos bucles que nos llevan al estrés, a la angustia y a la ansiedad cuando nos ocurre alguna circunstancia de cualquier naturaleza, ¿eh? Cualquier naturaleza cotidiana de la vida. Voy a poner un ejemplo muy simple que es muy común para que todos lo entendamos. Por ejemplo, sale un hijo de la casa y demora en llegar. Se suponía que llegaba, por ejemplo, a las 10 de la noche, una cosa así, son las 10:30, son las 11, y ya papá y mamá están desesperados, ¿qué está pasando? Están llamando por teléfono, ¿qué sucede? Atento a las noticias, a ver qué pasó. Y empieza la persona, sin darse cuenta, a pasarse, digamos, rollo, como decimos acá en Chile, a pasarse películas con lo negativo, pudo haber pasado un accidente, qué ocurrió, y comienza ese tipo de cosas. Desde un punto de vista, yo le llamo a esto una fijación una fijación adictiva, adictiva a lo que es lo negativo, a lo que es el miedo. ¿Por qué miedo esto, eh? Esto es mucho miedo que está solapado en el inconsciente de la persona. Y es muy bueno que la persona pueda ser consciente de esto, ser consciente que padece de esta actitud negativa en sí mismo, de ir más allá de lo que pueda estar pasando, es decir, de la realidad transformarla en un estado de sufrimiento, de angustia, de circunstancias catastróficas que finalmente llevan a la persona a estresarla, a angustiarla y a pasar un mal rato sin haber habido necesidad. Está bien, por supuesto, que si ocurre, que si los hijos demoran un poco más, está bien que, bueno, pegar una llamada, qué sé yo, qué pasa, qué sucede, pudo haber sucedido algo en el tránsito, no sé, alguna cosa pudo haber pasado, pero nunca pensar lo peor, ¿ah? Pensar lo peor. Alguna vez me he encontrado con alguna madre que lo que piensa cuando los hijos se demoran más del tiempo que ella esperaba, de que es costumbre en la casa, piensan que ha ocurrido un accidente y ya los ven literalmente, los ven en una caja de féretro. Entonces es un poco risible a veces lo que ocurre. Ha ocurrido alguna vez, claro, ha ocurrido alguna vez, pero es lo menos. La idea es que nosotros no generemos pensamientos negativos, no generemos estas energías, estos ángeles negativos que generamos con nuestros pensamientos, que lo que trae en el fondo es traernos sufrimiento y angustia. Entonces yo le llamo un poco a esto que la persona padece de un tipo de adicción al pensamiento negativo. Una adicción, una reacción, una reacción con respecto a las circunstancias que aparentemente, porque son la mayoría aparentes, que aparentemente pueden ser de peligro, es una reacción absolutamente exagerada, exagerada por completo. Entonces la persona entra en estado de tensión, entra en estado de estrés, en estado angustioso, en que todo su pensamiento se vuelve en contra de él, se vuelve para causarle daño en sí. Y quiero poner un elemento a ver como ejemplo que nos pueda ayudar a comprender esto y a mirarnos a nosotros mismos, a observarnos, porque esa es la clave para ir mejorando nuestros estados de conciencia, para ir mejorando nuestros estados de conciencia propio, por supuesto, e ir mejorando también lo que está ocurriendo en nuestra familia. Porque fíjense que ocurre algo muy tremendo en esto y por qué es tan importante lo que estoy diciendo. Que como los hijos ven reaccionar a los padres en cualquier circunstancia, ellos creen que la vida es así. Luego ellos van creciendo y como han visto reaccionar a mamá de una forma siempre angustiosa, con sufrimiento, con susto, con miedo, pues ellos también creen que cuando ocurren cosas así, también tienen que reaccionar de la forma. ¿Por qué? Porque es lo que percibe su inconsciente y lo graba, es lo que percibe su estado emocional.
Entonces, de allí es que nosotros estamos imprimiendo en nuestros hijos, estamos imprimiendo en quienes nos rodean, en las personas que están a nuestro cargo, si trabajamos con gente, con personal a cargo, etcétera, están ellos imprimiendo eso en sus mentes, a menos, por supuesto, que ellos tengan una mente ya muy desarrollada, muy clara, muy consciente, muy madura. Pero en la mayoría de los casos no ocurre así. Entonces, una persona que entra en esos estados negativos en su vida influencia a todo el mundo que está a su alrededor. Es decir, si la persona entra en estado de estrés, en estado de desesperación, todos los que están a su alrededor, los hijos, e incluso hasta los animales en la casa, si hay perros, hay gatos, todos entran en un estado de que algo pasa. Algo pasa, ¿por qué? Porque están alteradas las energías. Entonces, es como si una especie, el ejemplo que quería poner era este, es como si una especie de troyano, o más de un troyano, que son tipos de programas maliciosos que hay para los computadores, entra en el computador y de repente empieza a alterar el computador. Y usted empieza a ver que se empiezan a aparecer imágenes que no tienen que aparecerse, que algunos programas se caen, el equipo se pone lento o se pone rápido, comienza a replicar cosas, etcétera. Entonces usted sabe que algo está ocurriendo, algún software malintencionado entró de alguna forma y está haciendo de las suyas. Entonces, ¿qué entró a nuestras vidas? ¿Qué entró a nuestro estado inconsciente? Algo entró, algo ocurrió. Entonces, ¿qué cosas van ocurriendo aquí? Miren, ¿qué nos pasa? Tomé algunas notas acá. Pues lo primero que nos pasa es que nos tomamos las cosas personales a veces. Cuando tenemos una circunstancia con alguien y hablamos con alguien y tenemos un pequeño encuentro de palabras y diferencias de palabras, lo tomamos personal y no lo tomamos como debemos tomarlo, es decir, como simplemente una conversación en que tenemos una diferencia de palabras, una diferencia de opiniones. Y eso es todo, no es más que eso, no es que la persona esté enojada conmigo, que yo me voy a enojar con ella. No, es simplemente eso, es no más que eso. Y no dejemos que nuestra mente interna nos lleve a un estado de confrontación y finalmente a un estado de enojo, de molestia con esa persona con la que hemos estado en esa circunstancia. No tiene nada que ver con eso. Es algo que nosotros tenemos digamos, esa tendencia a transformar las cosas en muy grandes, en muy negativas, que nos pueden llevar al sufrimiento. Segundo lugar, nos estresa, no se estresa. La persona empieza a sudar, porque algo está pasando, algo está ocurriendo. Estoy seguro que algo está pasando. ¿Y qué es lo que está haciendo? Está creando cosas, está creando cosas. Si su mente es muy fuerte, si su mente es muy poderosa en este aspecto, crea las cosas, crea enfermedades, crea sentimientos, crea sintomatologías en su cuerpo, eh, somatizaciones, porque las está creando con una fuerza tan tremenda de su estado más profundo, que es su mente profunda, y nuestra mente es muy poderosa, ¿eh? Nuestra mente es muy poderosa. Voy a leer un pasaje de las Escrituras para ejemplificar. Tengo tres pasajes para comentarlos con ustedes. No quiero que se me alargue mucho esto, sino que sea corto, de modo que sea conciso y lo puedan recordar permanentemente, para que si esto les ocurre, puedan tener ustedes unas herramientas de cómo eliminar esto de sí mismo. Entonces estoy en que la persona se estresa. Ese es número dos. Tercero, tenemos una predisposición a comenzar a sufrir. Es decir, tenemos que darnos cuenta que por alguna razón esos troyanos, esos virus que nos entran a nivel mental, nos provocan una predisposición a entrar en estados de sufrimiento, en estados de angustia. Y la persona estaba tranquila, estaba relajada, cuando de repente, ¡pum!, algo está todo alterado en ella. Que le dan ganas de ir al baño, que una cosa, que le duele la barriga, que la cabeza le duele, que quiere salir, que no sé qué. ¿Por qué? Porque todo en un estado alterado de conciencia. Alterado de conciencia, ¿por qué? Por los pensamientos que vinieron. Por los pensamientos que vinieron. Entonces la imaginación empieza a volar observando cómo se destruye. Y la mente empieza a observar cómo se destruye lo que quiere, lo que ama, cómo se rompe, cómo algo le pasa, cómo algo le sucede, al punto de que puede perder completamente aquello. Es decir, un extremo total de negativismo. Entonces, ¿por qué nos ocurre eso? Hay algo dentro de nosotros, hay algo que ocurre en nuestro pensamiento radical, en nuestro pensamiento primario de génesis con respecto a cualquier situación que nos descoloca, que nos desanima, que nos amarga, que nos estresa, que se nos sube el cortisol, la adrenalina y que por supuesto nos quita de un estado tranquilo y relajado de la vida.
Y eso hace que nuestra mente tenga la capacidad de crear circunstancias difíciles, crear circunstancias complejas. Entonces después la persona, si algo ocurre, dice, ah, ve, yo sabía. Ahora me podrán decir ustedes, es que hay intuición. Sí, hay intuición de madre, intuición de padre, pero son cosas distintas. Son cosas distintas porque la intuición de padre o de madre, que algo le ocurrió a uno de sus hijos, usted no la puede tener todos los días, en cada circunstancia, porque se atrasó un poquito. No. Es una intuición muy particular. Por ejemplo, a mí me pasa una cosa con mi hija, una cosa que yo lo encuentro bueno para mí, porque yo puedo saber con mucha exactitud que cuando mi hija, por ejemplo, se resfría o tiene algún malestar de barriga, alguna cosa, cosas simples, gracias a Dios siempre han sido cosas muy simples, pero yo lo siento también, yo siento ese malestar. Entonces mi hija, cuando la veo, por ejemplo, si llegó al colegio, hija, ¿cómo te has sentido hoy día? Y me dice, no sé, papá, me ha dolido un poco esto, me ha dolido un poco la barriga, o me siento un poquito como resfriada. Yo sabía ya que eso estaba ocurriendo porque yo lo siento, lo siento en mi cuerpo, somáticamente, ¿eh? Somáticamente lo siento. No lo voy a decir que lo siento como un dolor, como fuerte, pero es algo que yo sí lo percibo. Y no me asusto, no me asusto porque yo sé que todo tiene solución, que todo tiene algún arreglo. Entonces, la pregunta ahora es, ¿cómo nosotros cómo podemos librarnos de esto? En primer lugar, observando con mucha atención. Esto es número uno. Número uno, por favor, no olviden esto que voy a decir aquí. Número uno, observar los pensamientos iniciales de por qué usted llegó a ese estado de pensamiento negativo. Pensar también por qué y cuánto tiempo o de dónde heredó aquello. ¿Quién era así en su familia? ¿Era su madre? ¿Era su padre? ¿Era un tío? ¿Era una abuela? ¿Era alguien que usted tenía un gran aprecio por esa persona, que respetaba mucho, que admiraba mucho? ¿Tenía esas reacciones? Observe que usted no haya copiado eso. Observe que eso no haya pasado a su estado inconsciente, a su estado emocional, a su estado mental interno. Porque todo lo que está ocurriendo y lo que ocurre en nuestra vida ocurre dentro de nosotros. Luego aflora hacia afuera. Nada puede tomar energía desde fuera y entrar hacia adentro. No, la energía se toma dentro. Algo de fuera puede estimular un poco, claro, puede estimular un poco alguna situación, pero nosotros tenemos el derecho y el deber de ver cómo reaccionamos frente a eso. ¿Cuál es nuestra reacción? ¿Cuál es mi reacción a priori frente a esa circunstancia? ¿Me amargo, me desespero, me angustio, pierdo el control, me paralizo? ¿Qué hago con respecto a eso? Esa es la gran diferencia. Eso es lo que cambia por completo lo que ocurre en nuestras vidas, lo que sentimos y cómo nos sentimos y cómo heredamos a nuestras generaciones futuras, a nuestros hijos, a nuestros nietos. Porque recuerden que cuando estamos nosotros educando a nuestros hijos, no solo los estamos educando a ellos, nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos y nuestros tataranietos. Estamos educando a todos ellos ¿con qué? Con nuestras reacciones, con nuestra vida, con nuestras palabras, con nuestro modo de ver la vida, con nuestra confianza, con nuestra fe, eh, con todas esas reacciones que tenemos que tener adecuadas, siempre aplomadas, siempre con tranquilidad, que no nos detengamos, es decir, que no nos paralicemos por las circunstancias que nos ocurren. Cuando no nos paralizamos por las circunstancias que nos ocurren, cuando eh, lo hemos tomado demasiado fuerte. Entonces se nos agolpan las ideas en la mente. Entonces, primero observe qué pensamientos han venido a su mente. ¿Qué pensamientos son los que vienen constantemente a su mente en cualquier circunstancia del día? Y allí ha observado usted si tiene esta tendencia a, al sufrimiento, a pegarse al sufrimiento. Obsérvese usted segundo lugar. Obsérvese usted de qué habla durante el día cuando se junta con alguien. ¿Qué personas son las que le gusta hablar a usted con ellos? Son esas personas que les gusta hablar siempre de enfermedad, siempre de angustia, siempre de lo que está, del sufrimiento que hay por todos lados, de las muchas enfermedades que hay, de los muchos miedos que se nos meten, los vendedores que hay por las redes sociales que antes de soltar como decimos acá en Chile, el doblado, antes de soltar lo que traen escondido, empiezan a hablarle de que apareció una enfermedad y que usted la puede tener y que bla, 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 y que esto está ocurriendo. ¿Por qué? Porque lo que quieren hacer con eso, maliciosamente, lamentablemente, es asustarlo. Asustarnos y después nos dice, pero le dice, aquí hay una solución, esta es la solución y la tenemos acá.
Llámenos a este número y bla, 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 etcétera, etcétera. Son situaciones de marketing, porque la mayoría de las cosas que vemos en las redes sociales no son verdad. No son verdad, las noticias no son verdad. La persona que tiene tendencia a entrar en este estado de angustia, de ansiedad y sufrimiento, es la persona que está pendiente de las noticias negativas. Entonces, ve que alguien dice, es que viene, dijo la NASA, dijo fulano de tal, un personaje importante, que venía un asteroide, que venía un meteorito, que venía algo que no sé qué, y que va a caer no sé cuál día y va a causar esto y esto otro en la Tierra, que vienen llamaradas solares, que vienen radiaciones solares y que va a ocurrir esto y lo otro y bla, 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 bla. Y le dan y ponen una fecha. Luego esa fecha no pasa nada. La corren más adelante y no pasa nada. La corren más adelante y no pasa nada. Y siguen con lo mismo. Entonces es un juego negativo del estado de conciencia alterado del ser humano en estos momentos. Y nosotros no tenemos que entrar en ese juego. No tenemos que entrar en ese juego. Tenemos que tener nuestras propias convicciones y estar firmes y sólidos en todas esas cosas. Entonces, recuerde, primero, ¿qué pensamientos le vienen? ¿De quién usted ha estado aprendiendo esas cosas? ¿Por cuántos años lleva esos pensamientos negativos, esa forma negativa de reaccionar a las cosas? Eso recuérdelo muy bien y téngalo muy presente para cuando le estén ocurriendo las cosas, usted diga, ah, estoy reaccionando de la forma negativa. Entonces, cuando usted se da cuenta y es capaz de darse cuenta que está reaccionando de la forma negativa, entonces es el momento en que usted comienza a curarse eso, comienza a sanarse, comienza a encontrar el antivirus, por así llamarlo, en usted mismo, en su estado de conciencia interno, porque todo ocurre dentro de nosotros, de cómo eliminar ese troyano que se ha metido allí, que siempre se activa y lo que le activa a usted es el miedo, la angustia y la ansiedad y nos mantiene allí un día, 2 días, 2 semanas y después por el resto de la vida. ¿Qué es lo que usted habla con las personas que van a su casa? ¿Qué le gusta hablar? Y alguien menciona una enfermedad y comienza a soltarse la conversación de una enfermedad. Y así alguien habla de la gente que está muriendo y todo es conversación de muerte y de sufrimiento. Y entonces la gente se vuelve adictiva a eso y como que le gusta hablar de eso. Como que en cierto punto lo goza y lo sufre al mismo tiempo. Es como una gozadera y sufrimiento juntos, o sea, es como un ataque surtido que le da a la persona. Bueno, son cosas negativas que tenemos que mirarnos, que tenemos que observarlo. Cuando usted observa esos pensamientos, comienza a cortar la energía uno por uno que le viene. Usted lo detecta, usted viene que se está levantando la sensación de miedo y usted lo detiene, le corta la energía, lo suelta. Quiero leerle un pasaje de las Escrituras y con esto termino. Veamos qué dice en Génesis capítulo 6, porque las cosas ocurren dentro de nuestro corazón y veamos que cada vez que nosotros pensamos negativamente, nos estamos auto hiriendo, auto lesionando internamente. Nos estamos autosaboteando, nos estamos causando daño a nosotros mismos, porque luego que eso está en nosotros mismos, aflora hacia afuera y causa daño a los que nos rodean, particularmente a nuestros hijos, a nuestros familiares, sobrinos, gente que nos admira, que nos quiere. Los que enseñamos Torah, los que enseñamos Kabbalah, los que enseñamos cosas espirituales, estamos transmitiendo esas cosas a nuestros estudiantes y nosotros somos de esa manera. Y ellos en algún momento les costará salir de eso. Cuando despierten lo podrán sacar, pero mientras estén dormidos, estén creyendo todo lo que dice el maestro, están fritos, porque están en la misma conciencia. Veamos qué dice Génesis con respecto a lo que hay en el corazón humano, lo que hay en nosotros, dentro de nosotros. Génesis capítulo 5, versículo 6. Dice lo siguiente, y sopesó o pesó a Elohim haber hecho al hombre en la tierra, y se resintió. Perdón, es el versículo 5 anterior. Y vio Adonai Elohim que la maldad del hombre había sido mucha y multiplicada en la tierra, y su corazón maquinaba de continuo el mal. Fíjese, su corazón maquinaba de continuo el mal. Usted dirá, pero es que yo no soy igual que aquello, no estoy maquinando lo mismo. No, no está maquinando las mismas cosas de aquellos hombres que fueron destruidos, que vino la destrucción del diluvio, pero estamos maquinando otro tipo de cosas que nos trae destrucción a nosotros. Y en algunos casos, lamentablemente, continuamente nos trae destrucción, autodestrucción, autosabotaje. No nos impide avanzar en la vida, sino que nos mantiene estancados.
Segundo versículo que quiero leer. No voy a detenerme mucho en cada uno de ellos, sí, porque no quiero hacer esto tan largo. Génesis capítulo 8, versículo 21b. No volveré más a maldecir la tierra por causa de las obras humanas. Fíjese lo que dice ahora. Porque la mente del hombre se inclina al mal desde su juventud, o sea, desde jóvenes. Nuestra mente equivale a corazón. ¿Ah? En el pensamiento hebreo, la mente está muy relacionada con el corazón y con el pensamiento. Porque es como lo mismo. El pensamiento, la mente, son potencias del alma, potencias del alma. En este caso, el corazón es la potencia del alma ruach. Del alma ruach, del alma espiritual, el alma que crea la energía, que crea la fuerza, que crea digamos, la dinámica para llevar a efecto una acción. Entonces, como en este caso de lo que estamos hablando, la generación de energía negativa es ¿para qué? Para que la persona reaccione negativamente, reaccione con sufrimiento, reaccione con angustia, se autodestruya a sí mismo poco a poco, sin darse cuenta. Entonces el corazón, la intención del corazón del hombre constantemente es negativa desde tu juventud. ¿Por qué? Porque venimos aprendiendo estos patrones lamentablemente, de nuestras generaciones pasadas. No en todos los casos, ¿eh? No en todos los casos. No estoy generalizando, pero sí ocurre muy a menudo de que estamos aprendiendo y hemos aprendido muchas de nuestras conductas de nuestros antepasados, de quienes nos han rodeado, de papá, de mamá, de algún tío, de alguna tía, de algún abuelo, algún amigo, algún profesor, etcétera, etcétera. Esto se forma a nivel colectivo, a nivel de sociedad, a nivel de familia, a nivel de barrio, a nivel de país, etcétera, etcétera. Bueno, y el último pasaje escritural que quiero leer es el siguiente. El libro de Proverbios, Proverbios de Salomón, capítulo 23, versículo 7a. Al decir A me refiero a la primera parte del versículo, ¿no? Según piensa en su alma, fíjese que alma, corazón es muy similar y pensamiento. Según piensa en su alma, así es. Y voy a poner un poquito de contexto aquí para que no quede esto como en el aire, ¿no? Versículo 6. No te sientes a comer con el avaro. ¿Quién es el avaro? El que quiere solo para sí, yo. No te sientes, entonces es un consejo en este caso Salomón dice, no te sientes a comer con el que es avaro, con el que todo quiere para sí, y con el que es apretado, ¿eh? Pichirre, como dice, es una palabra conocida para eso. Ni codice sus manjares, porque según piensa en su alma, fíjese lo que digo, según está pensando en su alma, así es. Porque según pensamos nosotros en nuestra alma, según elucubramos en nuestra alma, según maquinamos en nuestra alma, según nos imaginamos, todo bien, así es la persona. Si se imagina todo mal, así también es la persona. Todo siempre está mal en su vida, todo es sufrimiento, todo es angustia, todo mal. Porque vive pensando en el sufrimiento y en la angustia. Vive creando ángeles negativos. ¿Qué es lo que traen estos? Son hijos malvados. Literalmente son hijos malvados. Desde el punto de vista de la Kabbalah, esto va más allá. Son hijos malvados que creamos que lo único que causan es daño y sufrimiento. Y ahí donde la Torá menciona un pasaje que si lo vemos literal jamás se ha hecho. Dice, cuando los padres tuvieron un hijo contumaz, malvado, dice, bebedor, ¿ah? Bebedor de vino, qué sé yo, un hijo malo. Dice, lo tomarán y lo llevarán a las puertas de la ciudad y lo llevarán a los jueces y harán juicio sobre él y lo apedrearán y morirá. La pregunta es, ¿eso ha ocurrido en Israel alguna vez? La respuesta es que jamás, nunca. Porque ¿qué padre va a llevar a su hijo para que se le hagan ellos? Nadie lo lleva. Entonces, ¿a qué se refiere? La Torá está yendo más allá, está en un nivel de entendimiento más profundo, nivel Sod. ¿Cuáles son esos hijos contumaces y rebeldes? Esos pensamientos que nosotros creamos con nuestra mente y que luego se apoderan de nosotros y que nos roban la paz, nos roban la tranquilidad y nos hacen entrar en tremenda angustia, en estados de angustia tremendo.
Entonces, ¿qué tenemos que hacer con esos pensamientos? Llevarlos a las puertas, llevarlos a las puertas, a las puertas de nuestro entendimiento, a las puertas de nuestra conciencia y observarlos, mirarlos, verlos con los ojos de nuestra conciencia, oírlos con los oídos, no físicos, sino con los oídos de nuestra conciencia y ver que son pensamientos negativos y que nosotros hemos creado y que debemos eliminar, eliminarlos sin misericordia, quitarlos de nosotros. Son ángeles que se han creado, son energías. Los ángeles son energía, no son esos niñitos que andan volando como han inventado en algunos casos los pintores. No, no, esas son cosas para ocultar la realidad de las cosas. Son energías que creamos y que son muy potentes y pueden causar mucho daño en nuestra vida. Entonces, ¿por qué no debemos? El contexto es, no te sientes a comer con el avaro, a comer con el avaro, ni codicies sus manjares porque según piensa en su alma, así es. Te dirá, come y bebe, te dirá, pero su corazón no está contigo. Te dirá, es decir, esos pensamientos que nos vienen a nosotros negativos, nos dirá, mira qué bien te sientes, júntate con alguien que le guste pensar igual y diviértete y piensa eso y quedan ahí, oh, quedaron con el corazón lleno de cosas, de sufrimiento, de pensar todo lo que les gusta pensar. Pero ¿cómo salen después? Sufriendo, sufriendo. Entonces, esta adicción que nos puede venir y que de todos, yo creo que la gran mayoría de las personas en algún momento hemos sido víctimas, la podemos eliminar de nosotros. ¿Cómo? Poniendo atención dónde comienza, cuál es su actuación, cuál es su estrategia de siempre, cuándo se levantan, digamos, estos troyanos y comienzan a soltar sus soldados internamente en nosotros. Entonces, quiere decir que estas cosas están dentro de nosotros. No crea usted que están fuera. Ah, no, es que por la noticia. Ah, no, es que usted deja entrar la noticia de un modo negativo. Usted reacciona a la noticia de un modo negativo. Yo reacciono a la noticia de un modo negativo. Yo reacciono a una posibilidad de un modo negativo y no elijo el modo positivo. Porque cuando el hombre en la metáfora que se nos presenta la Torá, que es una cosa muy profunda esta, del bien y del mal, y el hombre come del fruto del árbol de la vida, de la conciencia del bien y del mal, el hombre pasó a tener dos niveles de conciencia, o su conciencia se dividió en dos partes, bien y mal. ¿Qué dice la Torah al respecto? Escoge pues el bien para que vivas. Escoge el bien para que vivas, porque si escoges el mal, morirás. Escoge el bien para que vivas. ¿Quiere usted vivir? ¿Quiero yo vivir? Elija el bien. Elija mis pensamientos de bien, pensamientos de fe, pensamientos de confianza. Bendiciones para todos. Que estén muy bien, ¿eh?